todos, buenas noches. Hoy se cumple el 9º aniversario de los fatídicos terremotos de Lorca y queremos hacer un pequeño resumen con un par de entrevistas. Vamos a empezar recordando con el entonces alcalde Francisco Jodar y con imágenes de cómo se abría el informativo de esta casa. Bienvenidos. Señoras y señores, buenas tardes. Soy Marisa Arcas y les saludo en riguroso directo cuando son las 2 en punto de la tarde. Y lo hago en nombre de todos y cada uno de mis compañeros de Comarcal Televisión, que vamos a hacerle llegar un especial informativo sobre el terremoto, sobre el seísmo que ayer azotaba duramente la ciudad de Lorca. En primer lugar, me tienen que permitir, amigos telespectadores, que me dirija a las víctimas de ese seísmo. Desde esta casa, desde Comarcal Televisión, queremos enviarles nuestro más sentido pésame a los familiares de los 9 fallecidos y nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro apoyo a las personas, a los miles de lorquinos que se han visto afectados de una u otra manera por este brutal seísmo. La ciudad de Lorca afronta hoy el día después del terremoto. 12 horas después de los temblores que sembraron el pánico, Lorca amanecía aún conmocionada por lo sucedido, intentando asumir los muertos y heridos y los daños que hay en la mayoría de los edificios del centro de nuestra ciudad. Miles de personas han dormido al raso en los campamentos organizados por el ayuntamiento, mientras los miembros de los servicios de emergencia se han esforzado toda la noche por devolver cierta normalidad a nuestra ciudad, en la que se han escuchado continuamente sirenas y cascotes que caían de las paredes. El Ayuntamiento de Lorca ha decretado 3 días de luto por las 9 víctimas mortales. Asimismo, el Gobierno regional ha decretado un día de luto. El funeral por las 9 víctimas mortales del terremoto se realizará de forma conjunta en el recinto de Santa Quiteria al autorizarlo, al permitirlo así los familiares. El director general de Emergencias de Murcia, Luis Gestoso, ha afirmado que la rápida actuación del personal de emergencias, bomberos y sanitarios ha evitado que en lugar de 9 víctimas se pudiese hablar quizá de muchas más. Gestoso ha precisado asimismo que este tipo de situaciones se ensayan muchas veces porque todos los años se hacen varios simulacros de este tipo. Había medios del Estado, de la región y del consistorio lorquino que han hecho que las cosas vayan bien en la coordinación, que es lo que da rapidez, dice el señor Gestoso. Las calles más afectadas están tomadas por miembros de la Unidad Militar de Emergencias que han asumido las primeras labores de desescombro y de ayuda a la población. A su alrededor deambulan aún las personas sin aparente rumbo fijo que se asoman a la fachada de sus casas para contemplar una vez más las grietas y las cornisas caídas que aconsejan mantenerse por ahora en el exterior. Los equipos de ingenieros y arquitectos han comenzado a trabajar esta mañana. Según vayan analizando los daños de los edificios, irán colocando pegatinas verdes en los que son seguros y rojas en los que no se debe entrar por riesgo de derrumbe. Los trabajos, ya se lo adelantamos, serán lentos, aunque los servicios de emergencia pretenden que a lo largo del día mucha gente pueda ya regresar a sus hogares. El Ayuntamiento, por su parte, se ha comprometido a que nadie duerma esta noche de nuevo a la intemperie y está tratando de alojar a la gente en hoteles y en albergues. El balance de las víctimas de los seísmos es por ahora de 9 fallecidos y de 167 heridos. 3 de ellos, ya les adelantamos, que están graves. A ellos se unen las 20.000 y 30.000 personas que siguen sin poder en estos momentos volver a sus hogares y que han convertido los alrededores de la ciudad de Lorca en un escenario desolador, como ha reconocido el alcalde de nuestra ciudad, Francisco Jodar Alonso. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en una fecha tan especial y tan importante para los lorquinos. 9 años después, el entonces alcalde de Lorca, Francisco Jodar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángela. Encantado
de estar contigo, aunque sea en la distancia de estos contactos electrónicos. Bueno, han pasado 9 años, 9 9 años. años de un impacto social importante, de grandes pérdidas, de muchísimo dolor. Y en estos momentos que tenemos una crisis sanitaria que viene con comunicados continuamente que nos dicen qué debemos y qué no debemos hacer, entonces en aquel momento no había manual de instrucciones, no había nada ni nadie que le comentase al alcalde qué es lo que había que hacer. Fue algo tan repentino, tan brutal, tan fuera de todo lo habitual, algo de lo que siempre que lo veías en televisión, cuando en las noticias veías que había pasado en otros sitios, decías, menos mal que estas cosas no pasan aquí, ¿no? Por eso es que no solamente la brutalidad, sino también una cosa tan novedosa como esa, pues al final no sabías cómo reaccionar y había que reaccionar, había que tomar medidas. Ante el impacto tan fuerte de este momento, lo último que podías hacer es bloquearte y no saber salir de esa situación. Fue difícil, pero empezamos a actuar y empezamos a actuar desde el primer momento, intentando, pues, sobre todo, pues, estar a la altura de las circunstancias, saber que te enfrentabas a algo brutal y totalmente desconocido, sabiendo que tenías a toda la vecindad de Lorca, 40, 50.000 personas, no lo sé, en la calle, totalmente desbordadas, sin saber qué es lo que había pasado, sin saber qué es lo que iba a pasar y que además estaban pendientes de ti. Las caras de la gente eran todos iguales, acudían a ti y te preguntaban siempre lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Va a volver a haber otro terremoto? ¿Qué hacemos? ¿Podemos ir a nuestra casa? No tenía respuesta para estas preguntas, pero lo último que podías hacer a toda la gente, a todos los lorquinos en esos momentos es decirles, no lo sé, no. Tenías que dar respuesta, aunque tú estuvieses igual que ellos, tenías que aparentar una seguridad que no tenías, ¿no? Tenías que, sobre la marcha, ir improvisando y tomando medidas e intentar arbitrar soluciones para salir de eso. En un contexto, además, en el que no podías comunicarte prácticamente con nadie, los teléfonos estaban colapsados, las antenas habían caído, no había cobertura, salvo en momentos muy puntuales. Tenías que organizar aquel caos, aquella desorganización, pero en fin, hubo que hacerlo. A mí me dicen que en algunos momentos, como ser humano, necesitabas llorar, pero nadie podía verte llorar, absolutamente nadie, porque si se derrumbaba el alcalde de la ciudad, en esos momentos se derrumbaba todo el mundo. Pero como humano, hay momentos en los que la situación nos supera y es imposible salir adelante sin que el cuerpo pueda llorar la situación por la que estamos pasando. Yo me sentí desbordado muchas veces por la situación, me sentí presa de la emoción, de muchas escenas verdaderamente dramáticas, ¿no? De personas, incluso aquel niño cubierto con aquella tela metálica, fallecidos y demás, de entrar en monumentos entrañables de Lorca y verlos totalmente destruidos. Yo, como ya digo, tenía que demostrar un aplomo y una seguridad que no tenía. Y es verdad lo que dices, Ángela, en más de una ocasión tuve que esconderme para que la gente no me viera llorar, porque tenía que aparentar esa seguridad, intentar darle a la gente esa seguridad que aunque yo no la tenía, era muy importante que la gente pudiera percibirla, es cierto. Hemos llorado todos, pero hay algo en común y es que nos cuesta ver las imágenes. Todavía a día de hoy me tiembla la voz solo de pensar y sé que has estado durante muchos años explicando con grandes conferencias en universidades la situación y la recuperación de Lorca ha sido un ejemplo, pero pedías tener las imágenes detrás para no verlas continuamente porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero también afectó a tu salud esa situación, el entregarte al 100% a tu ciudad, a tu gente. Al final, cuando todo ya parecía que empezaba a ordenarse un poquito, pues al final afectó a tu salud y te cuesta ver las imágenes, al igual que muchos de nosotros, a pesar de que han pasado 9 años ya.
Yo creo que eso no se me borrará en la vida. Poco a poco se van amortiguando, afortunadamente, los recuerdos, ese temor, esas reacciones cuando algo tiembla de que vuelve a pasar otra vez. Pero yo las imágenes no puedo verlas. O sea, yo cada vez que he tenido que hablar, relatar, dar alguna charla sobre Lorca, en cualquier sitio he pedido siempre que esas imágenes se vieran detrás de mí para no verlas yo, porque si veo esas imágenes se me quiebra la voz y no puedo hablar, ¿no? Es algo que me sigue pasando. Yo cuando llegan estos momentos y salen en televisión, la televisión local, en Comarcal, estas imágenes, uf, me altero, no lo puedo remediar. Es que fue muy fuerte lo que se vivió en aquellos momentos. Y es que hay que tener en cuenta aquellos 3 días de estar improvisando sobre la marcha, de la gente en la calle, de no poder decirle a la gente si podía o no podía ir a sus casas, de organizar los equipos para evaluar las casas si estaban en condiciones de poder albergar, atender a los enfermos crónicos que se habían marchado de sus casas sin las medicinas, no podías entrar en las farmacias tampoco porque no sabías cómo estaban. Esos 3 días primeros que no pude, ni siquiera pude descansar unos minutos. Yo estuve 3 días seguidos sin tocar una cama, ¿no? Y no notaba el cansancio porque la necesidad, la presión te empujaba permanentemente. Los medios de comunicación de todo el mundo pendiente de ti. Las semanas y los meses que siguieron después, nada fue fácil en aquellos momentos. A pesar de que las cosas salieron bien por la ayuda, el empuje de mucha gente, pero sobre todo por la entereza de los lorquinos, pero nada fue fácil. Tengamos en cuenta que ocurrió aquello en una época de una crisis económica brutal y el gobierno actuó con mucha rapidez creando un real decreto ley de alarmas de ayudas, pero que era improvisado y a todas luces insuficiente. Coincidió en un momento de crisis económica, en un momento de transición de un gobierno que se veía desbordado por la situación económica y estaba en retirada y improvisaba sobre la marcha. Cuando ibas a cualquier sitio a pedir financiación, dinero, no había dinero en ningún sitio, ni en el Estado, ni en la comunidad autónoma, ni en Europa, ¿no? Cuando pedías arbitrar un plan Lorca, la gente de Madrid no te lo entendía. Menos mal que sí que tuvimos la ayuda de un gobierno regional que se volcó, ¿no? Y que me acompañó a Madrid, me acompañó a Bruselas, a todos sitios. Nada era fácil. Después vino esa otra fase de reconstrucción con la ilusión de crear esa Lorca nueva, esa Lorca resiliente que no se trataba, todos admitimos que teníamos el sano derecho de no optar a remediar, reponer lo que se había roto, sino que teníamos la sana ambición de crear una Lorca mejor ya que se había destruido, crear una Lorca que no tuviera nada que ver con la que era unos momentos antes del terremoto. Y eso lo conseguimos, ¿no? Pero eso vino después. Al principio, las primeras semanas, los primeros meses fueron muy, muy, muy duros. Para terminar, Francisco, ¿en qué podemos comparar la situación que tenemos ahora con la anterior o qué podríamos coger de la anterior que tan mal pasamos para sobrellevar esta? Hay ciertos paralelismos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues una situación nueva. Hay paralelismos también en una destrucción de la economía, destrucción del comercio. Lorca se vio entonces destruida también por el comercio, el turismo. Hay ciertos paralelismos, ¿no? El desconcierto y demás, ¿no? Pero hay algo que es totalmente diferente. Los terremotos no eran previsibles, no podíamos prever si iban a haber nuevos terremotos. Aquello nos ayudó muchísimo, como digo, el empuje de los lorquinos, pero ahora hay una situación totalmente diferente. Para lo que tenemos que hacer en el futuro, ahora sí que lo sabemos si podemos poner mucho de nuestra parte. En esta nueva catástrofe que es esta pandemia, va a depender mucho de nosotros mismos el que no se vuelva a producir. Los terremotos no sabíamos si se iba a volver a producir un nuevo terremoto, ni lo sabemos todavía, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me gustaría llamar un poquito la atención. Han pasado 9 años. Al principio estábamos muy concienciados, se hacían muchos simulacros a nivel de administración de colegios y eso se nos va olvidando. Y no deberíamos olvidarlo, tendríamos que tenerlo presente porque el peligro de los terremotos en Lorca no ha desaparecido, pero no sabemos cuándo va a volver a suceder. En lo de la pandemia sí, en lo de la pandemia ahora estamos abriendo estructuras porque es necesario recobrar la actividad económica, es necesario para la economía, el empleo, el estado del bienestar, es necesario recobrar la normalidad, pero ojo, el virus sigue estando allí. Depende mucho de nosotros mismos. Tengamos muy en cuenta
porque estoy viendo en estos días, en las tardes que salgo, mucha gente caminando juntos, haciendo deporte juntos, muy juntos, yendo en bicicleta juntos sin ninguna protección. Ojo, porque como vuelva a reproducirse el tema, volvemos como en la OCA, a la casilla de salida y podría ser muy nocivo. Ahí sí que podemos hacer mucho. Y yo creo que tenemos que hacer un toque, una llamada de atención a la gente para que adopte con responsabilidad esa medida de protección, ese distanciamiento y no nos confiemos. Vayamos recuperando la normalidad, pero con criterio. El virus sigue estando ahí. Se puede decir más alto, pero no más claro. Muchas gracias. Ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar y estamos contentos por lo menos de vernos de esta forma. Yo sí que llevo más de 60 días sin salir de casa y sí que soy consciente de que todos podemos hacer que esto cambie, pero tenemos que tener claro que no podemos cantar victoria todavía, que aún queda camino por delante. Gracias por estar. Lo que sí es cierto es que yo creo que los lorquinos tenemos esa resiliencia y yo creo que nos va a costar quizá menos trabajo porque estamos acostumbrados a sufrir las inclemencias de estas situaciones catastróficas y estamos yo creo que más preparados que otros, pero hagamos un buen uso de esa fuerza que tenemos para utilizarla bien. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte, Ángela, para ti y para todos.